En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Buenas noches, bienvenidos. Os encontráis entre el espacio-tiempo, programa dedicado al estudio e investigación del misterio, ciencia y tecnología. Programa que podéis ver aquí, en televisión local de Manises, todos los viernes a las 22 horas. En el programa de hoy vamos a tener 3 temas muy interesantes. ¿A cuál mejor? Hemos incorporado 2 secciones nuevas al programa. Una es el efecto mariposa, que estrenamos hoy. Y bueno, vamos a hacer una intro del efecto mariposa. ¿En qué consiste? Nuestro primer invitado, él es realizador, creativo, guionista y escritor del libro Diccionario Ufológico. Él es Mario Acuña. Vamos a escucharlo, pero primero vamos a escuchar la intro. Con todos vosotros, el efecto mariposa. Dice un conocido dicho popular chino que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta. Eso hace referencia a que hasta las más pequeñas cosas tienen un efecto considerablemente y con el paso del tiempo o de los tiempos ha sido incluido en numerosos ámbitos, desde sirviendo como base principal de diversas obras literarias hasta formando parte relevante de una de las teorías y paradigmas científicos más controvertidos y populares, la teoría del caos. Y es que el simbolismo que encierra esta breve dicho puede ser ampliamente aplicable a diversas realidades en los que se conoce como efecto mariposa. Es sobre este efecto sobre el que vamos a hablar. El efecto mariposa, ¿qué es y qué nos dice? Recibe el nombre de efecto mariposa, un conocido efecto según el cual la existencia de una acción o situación determinada puede provocar una serie de situaciones o acciones sucesivas que terminan provocando un efecto considerablemente que no parece corresponderse con la situación o elemento que la empezó. Si bien el llamado efecto mariposa se ha vinculado principalmente a campos como la meteorología, el mecanismo o funcionamiento que provoca también es aplicable dentro de la disciplina de la psicología. Y es que el hecho de que un simple aleteo puede causar un huracán puede servir de analogía a lo que ocurre en la conducta humana, la psiquis. En este sentido, el efecto mariposa se aplicaría a todas y cada una de las decisiones que tomamos, dado que por más mínima que parezca una elección, esta puede desembocar en un curso de acción y tiene unos resultados diametralmente distintos de lo que implicaría haberse tomado de otra manera. Es posible ver esto, por ejemplo, dentro de la psicopatía, por mucho que tal vez una persona deprimida pueda notar
inicialmente una gran mejoría por el hecho de empezar a cuidar su higiene diaria tras haberse descuidado durante meses y probar un día de comer con su familia en vez de comer solo en su habitación. Este hecho puede llegar a generar una serie de pequeños cambios que facilitan que finalmente consiga salir de esa depresión que lo mantenía aislado en el mundo. De ahí a hacerlo más a menudo, a decidir probar otras cosas, a salir de casa por primera vez, a volver a trabajar, a volver a disfrutar y a mantenerse más activo. El efecto mariposa también influye dentro de la psicología en el momento que nos damos cuenta de que cada una de nuestras acciones no acaba sin más, sino que puede tener efectos tanto sobre nosotros mismos como sobre el entorno que nos rodea. Un comentario cariñoso y desabrido, un abrazo, una crítica, un elogio, una mala contestación o cosas aparentemente tan baldías como saludar a alguien o incluso simplemente mirarlo, tiene potencial para cambiar las cosas tanto para nosotros como para los demás. Por ello, que nuestros actos deben tener en cuenta este hecho de tal manera que puede ser necesario valorar qué efectos pueden tener nuestras acciones o la falta de ellas sobre nosotros mismos y sobre los demás. Esta teoría también que no podemos conocer totalmente los resultados de nuestras acciones, que los resultados obtenidos de ellos pueden ser diferentes en función de la participación de diferentes variables durante el proceso. Este es algo que por un lado puede provocar curiosidad y motivación para explotar, aunque para otras personas pueden ser motivo de angustia y sufrimiento, algo que incluso puede estar en la base de muchos trastornos. Finalmente, el efecto mariposa también ayuda a explicar por qué existen reacciones tan dispares de una misma situación o estimulación. Las condiciones de las que cada uno de nosotros partimos son diferentes, tanto a nivel biológico, herencia genética, como psicosocial, aprendizajes, experiencias y estilos de vida, de afrontamiento. Bueno, pues esto es un poquito así, grandes rasgos del efecto mariposa. Bueno, pues después de esta pequeña introducción del efecto mariposa, vamos a escuchar a nuestro buen amigo Mario Acuña, al que muchos conoceréis. Él es creativo audiovisual, guionista, locutor de Televisión Cataluña y escritor del Diccionario de Ufología. Es colaborador entre el espacio-tiempo. Muy buenas noches, Mario. Encantada de tu colaboración en el programa. Todo un honor tenerte aquí. Hola Rosario, es un placer participar en el espacio del efecto mariposa. Muy buenas a todos. Me has preguntado por mis enigmas favoritos y mis misterios que me gusten más, ¿no? Y eso es difícil, pero sin duda uno de los motivos de ser el autor del libro OVNIs, Diccionario Ufológico, de la editorial Guante Blanco, pues es esa pasión por el enigma de OVNI, en este caso la ufología, que prefiero que sea sana, sabes que siempre lo digo, y ese gran misterio que nos une, ¿no? Las paraciencias, los fenómenos paranormales, todas aquellas cosillas que de alguna manera están en nuestro universo y que nos hacen preguntarnos muchas cosas, ¿no? Bueno, creo que es lógico que entre los numerosos enigmas universales pueda destacar y mucho la magia que emana las construcciones de las pirámides de Egipto, con esas criptas reales para los faraones, ¿no? Claro que eso ya hace un poquito de tiempo, desde el año 2700 a.C., pero gran parte de ese misterio puede llevarnos a especular con la intervención, ya sabes, de los extraterrestres o alienígenas ancestrales, y eso pues me gusta un poco más. Otro de mis misterios favoritos es el famoso Triángulo de las Bermudas, o Triángulo del Diablo, ¿no? Que se encuentra en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Uno de los libros bastante conocidos y famosos del tema es sin duda El Triángulo de las Bermudas, escrito por el neoyorquino Charles Perlitz,
muy conocido, muy famoso, vendió muchísimos libros. En ese lugar, en el Triángulo de las Bermudas, desaparecieron cientos de aviones y barcos, y siendo uno de los primeros el Rosalie, que desapareció en el año 1840. Pero también más relevante y muy conocido fue el desaparecido vuelo 19. Aquello sucedió sobre las 6 de la tarde del día 5 de diciembre de 1945. Y pues fue así, y se sumaron 5 aviones bombarderos de la Marina estadounidense y hoy en día todavía no tenemos respuestas, la verdad, que claras, ¿no? Por cierto, el director Steven Spielberg, uno de mis lectores más geniales, para mí al menos, hizo un guiño en su película Encuentros en la tercera fase. Fue al principio de la cinta. De aquí hay diversas teorías presentadas que pretenden explicar lo que sucede en el lugar, ¿no? Como por ejemplo esos fenómenos naturales, remolinos, olas gigantes o anomalías geomagnéticas, los ovnis, por supuesto, y las intervenciones extraterrestres. También las bases submarinas y las abducciones que van en conjunto, parece ser, y las puertas a otras dimensiones. Y esa ciudad perdida, legendaria y muy conocida como es la Atlántida, ¿no? Hay mucho que explicar por ahí, mucho que escuchar y leer, ¿no? Me fascinó también el incidente Roswell, el caso Roswell, muy conocido así también, ¿no? Y ese supuesto estrellamiento de un disco volador y la recuperación de los restos de la nave, de sus tripulantes, esos seres pequeñitos, ojos grandes, oblicuos, dos agujeritos en la nariz, de pequeño tamaño, 4 dedos, etcétera. La tipología característica de los grises, no muy conocidos habitualmente, ¿no? Aquello, si recuerdas, ya sucedió a principios de julio de 1947 en el rancho Foster, y ese es uno de los casos iconos de la ufología moderna, ¿no? Reconozco que ese también ha sido un gran detonador de mi interés por la ufología, y por cierto recomiendo el libro Roswell, Secreto de Estado, de Javier Sierra, y el trabajo de José Antonio Caravaca, Expediente Roswell. Hay mucho escrito, mucho que pensar, mucho que hacer, mucha conspiración, manipulación, no se sabe hasta dónde llegamos y si esto verídicamente sucedió, si es realidad, ¿no? Bueno, pero posteriormente quiero decirte, Rosario, que también me absorbió pues a otros temas que iban un poco ligados, ¿no? Como el Área 51, la tecnología inversa, esa famosa autopsia de Roswell que nos cautivó a todos, ¿no? Recuerdo aquella película documental que se emitió en todo el mundo con un súper gran éxito rotundo de audiencia, ¿no? Y también me enamoró el gran proyecto de Blue Book, sí, y los trabajos de, como no, del padre de la ufología científica, de Joseph Palmgren. Este personaje es uno de los más importantes de la historia en la ufología, al igual que el padre de Antonio Rivera de la ufología española, ¿no? Muy conocido aquí, que tiene como para hacer 1000 programas, la verdad. También entró en mi vida, y de alguna manera con mucha fuerza, ¿no? El misterio de los visitantes de dormitorio. ¡Wow! Ahí la verdad es que me introduje muchísimo y me encantó leer muchísimas cosas y creí que por ahí iba un poquito más los hilos. Ya cambió todo un poco, la verdad. Cambiemos esas abducciones que se describían en esos escenarios de carreteras solitarias, montañas, muy rural, ¿no? Pero todo eso ya cambió y todo sucedía ya en tu propia casa, en tu propia habitación, incluso en un edificio de una gran ciudad, ¿no? Me llamó mucho la atención la popular tipología de ser, ya conocidos como los grises, ¿no? Esos seres macrocéfalos y delgados, esos altos o bajos, ¿no? Que hay diferentes tamaños, por cierto. También recomiendo, hablando del tema, el libro de Josep Guijarro, con ese mismo nombre, Los visitantes de dormitorio. Y luego ya ligando de estas cosas con muchísimos más temas, ya que hablamos de misterios y fenomenologías y estas cosillas, pues me introducí un poquito a la Ouija. Ay, qué juego, ese juguete. Después de ahí, la escritura automática, que vamos a ver que es peor, ¿no? De alguna manera, por decirlo. Y esas previas citas, ¿no? Las previas citas, hablando de ufología, es a través de la escritura automática recibir un mensaje con una hora, un lugar, ir a esa previa cita, a ese lugar concreto y tener la posibilidad de tener un contacto visual con estos seres o estos objetos, ¿no? También es integrante el fenómeno conocido como la campana del silencio. Es muy interesante por el hecho de que cuando hablábamos de abducciones, incluso pues, en lugares así, de lugares así apartados, ¿no? Suele suceder, y incluso yo he tenido ese tipo de experiencia,
que desaparece totalmente el sonido, ¿no? En ese lugar de encuentro, de avistamiento, no se ven los insectos, no hay ningún tipo de ruido, todo queda como un silencio, como una pausa, ¿no? Es parecido como una pausa, no pasan coches por la carretera, cuando puede ser una carretera cercana muy de mucho tráfico, ¿no? Pues es curioso que suceda ese fenómeno y me interesó, la verdad, también lo encuentro así como muy misterioso. Me gustó mucho también el libro de Comunión, que ahí, la verdad, conocimos a esos seres tan populares, ¿no? Ese libro de Straver, y que también además hizo esa película, ¿no? El Missing Time, ese tiempo perdido, que sucede muchísimo, ¿no? Y el tema recambolesco de los mundos paralelos, la isla de Pascua, los viajes en el tiempo, quien quisiera, ¿verdad? Recordemos en la otra entrevista, Rosario, Regreso al futuro, ¿te acuerdas que acababa así la entrevista? Bueno, es muy curioso los viajes en el tiempo y nos gustaría hacerlo, la verdad. Me viene también el recuerdo ahora que estábamos hablando de gente importante, pues grandes investigadores de la ufología, ¿no? Como he comentado antes, Antonio Rivera, con su extensa bibliografía ufológica, además de los aventureros, ¿no? JJ Benítez, Javier Sierra, José Antonio Caravaca, con su gran éxito, la teoría de la distorsión, Paco Padrón, Jiménez del Oso, Jacques Vallée, muchísimos otros, ¿no? Nacionales e internacionales, ¿no? La verdad es que no me quería olvidar de ellos. Si tuviese que elegir un personaje con misterio, sin duda, sería primero Jesús de Nazaret, ¿vale? Y después el que para mí es un genio y un gran personaje de nuestra historia y que merece de todo, de todo, de todo, nuestra gran estima es el genio universal Nikola Tesla. Este personaje de la historia que nació el 10 de julio de 1856 en Croacia, pues bueno, tuvo más de 700 patentes a nivel mundial, que es el mayor inventor de nuestra historia, no lo podemos dejar ahí apartado porque se merece de todo. Fue ingeniero eléctrico, matemático, físico, mecánico, un gran investigador por sus trabajos en la electricidad y el electromagnetismo, el éter, la antigravedad. Es que ha hecho tantas cosas este hombre, de verdad, Rosario, que a mí me encanta y creo que este hombre ya va aparte del enigma y aparte del misterio, ¿no? Entre sus estudios logros destacan la robótica, la física nuclear, el control remoto, el radar, la balística, el submarino. Bueno, ya sabéis que el control remoto inalámbrico pues lo utilizamos muchísimo nosotros, ¿verdad? También el torpedo, el campo magnético giratorio, importantísimo. El motor de inducción eléctrico, la vía férrea eléctrica, motores de turbina, luces fluorescentes, las de neón. También, sí, el microondas, los rayos X, el destructor 399 masivo, el rayo, ese destructor que se le conoce como el más peligroso, el rayo de la muerte, que supuestamente se ha utilizado en alguna ocasión y que, bueno, ahí están las teorías de la conspiración. Sus trabajos ayudaron a nuestra humanidad a concebir los sistemas utilizados sobre la energía eléctrica, por la corriente alterna, la CA, tan conocida, ¿verdad? Y contribuyendo magistralmente, la verdad, en tantos avances digitales de nuestro tiempo, los que conocemos hoy. Es un personaje que, como veis, da para mucho, se puede hablar muchísimo. Claro, teníamos que estar la verdad es que un programa entero también para él, pero bueno, ya que hablamos un poquito por encima y me gustaría destacarlo. Tesla estudió el mundo de la numerología, también es interesante, y creó el mapa de la multiplicación o la espiral matemática. El genio dejó una frase contundente, apoteósica, que dice más o menos así: si supieran la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrían la llave al universo. Una frase increíble. El verano de 1899 demostró la posibilidad de crear la energía inalámbrica y así fue. ¿Os suena? Además, probando un transmisor amplificador, que este tema también me interesa muchísimo, para descubrir tormentas, recibió señales del espacio, según él, señales del espacio exterior en forma de 3 bits en secuencia y de manera matemática, que, según el genio, fueron de procedencia alienígena, extraterrestre. En el año 1901 construyó una estación de radio de 30 metros de alto en Long Island, Nueva York, conocida con el nombre de Marvin Flight. Sí, bueno, mi inglés no es muy bueno. Y luego más tarde, lástima que esa torre fue destruida en el año 1917. Los amigos Tesla, este genio, estuvo muy relacionado con el tema OVNI.
es de ahí mi interés, ¿no? Y supuestamente esa creatividad que tenía le llegaba de forma de flashes atribuidos, incluso en 3D, los atribuía a entidades extraterrestres. Según él, decía que venía de Marte, o sea que ya nos estamos acercando a Marte y a ver si nos dicen que eran muy amiguitos de Tesla. Además, creía firmemente que los humanos, nosotros mismos, y yo creo que parece que sí, aunque algunos muy tontitos con lo de la pandemia, somos robots controlados. Bueno, tras su muerte, los agentes del FBI, ahí está el asunto más conspiranoico, confiscaron todos los documentos, todo lo que tenía, sus pertenencias, y que se encontraban en el lugar, vamos, que se lo cogieron todo y le dejaron en plumas. Entre ellos, pues bueno, los conocidos el rayo de la muerte, ese arma que podía destruir todo el ejército, todo un ejército entero enemigo, sus fuerzas aéreas y navales, algo muy potente y que duda cabe que si pudiese existir ya lo tendrían en su poder. Se quedaron con todo ello y además con todos los bocetos de una nave espacial, que es una de las fotografías, puede ser más conocidas de Tesla, ese boceto, que creen que descubrió utilizando una enorme cantidad de electricidad. Y ese aparato podía levitar, algo que no suena mucho, ¿verdad? El genio inició sus trabajos con ese platillo volante en el año 1910, bastante tiempo, y se ocupó así de la propulsión del campo electromagnético o la antigravedad. Ya tocamos unos términos muy avanzados, muy de ahora, ¿verdad? Pero Nikola Tesla ya los tocaba y además lo hacían sus patentes. Nikola Tesla dijo que esas naves no incorporarían ni alas ni combustible y que eran totalmente eléctricas. Pues bueno, hay que recordar su primer coche eléctrico, ¿verdad? Así lo hizo y lo demostró. Nosotros todavía estamos en ello, increíble, Rosario, todavía estamos que si coche volador, que si sí, que si no, que si coche eléctrico. Ay, qué desgracia, no vamos hacia adelante, Rosario. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que conformar de momento con las mascarillas y aguantar y que todo el mundo se ponga bien. Os recuerdo que este genio, que lo conocemos por la robótica humanoide, por los drones, que también lo conocemos por la energía eólica, la solar, también por la manipulación del tiempo, la exploración del cosmos, etc. Se vincula mucho también a la explosión de Tunguska. ¿Os acordáis de aquella explosión? Eso también es un enigma y es un misterio. El experimento Filadelfia, del buque Eldridge, junto a Albert Einstein. Allí estuvo los dos. El HAR, también muy nombrado últimamente, ¿verdad? Sobre los cambios climáticos y los alienígenas, los extraterrestres, por supuesto, y los objetos voladores que conocemos como los ovnis, ¿no? ¿Verdad? El Pentágono. El Pentágono. Ha ido un poco tarde, pero bueno. Él divulgó toda la posibilidad de tener una energía progresiva, limpia, con el medio ambiente y que fuese mundialmente gratuita. Hay tantos misterios, de verdad, es que hay tantos. Me he quedado un poco con Tesla y he profundizado un poquito más por el hecho que me encanta este personaje, ¿no? Pero se podría hacer algo más grande, más extenso. Por eso os recomiendo que leáis mi libro, mi diccionario ufológico, porque os puede dar muchas sorpresas que van relacionadas con el mundo de la ufología y el misterio, los enigmas. Pues como te decía, ¿con qué me quedo? Pues no, me quedo con todo porque todo viene en el paquete de este enigmático mundo, ¿no? Y si me quisiese ahora mismo aportar algo, sería decir la recomendación de un libro que para mí sería el perfecto en los enigmas. Y seguro que a lo mejor lo conocéis, pero para mí el gran libro de los misterios sería para mí la Biblia. Y el mejor libro de ovnis, por supuesto. Bueno, Rosario, cuidaros muchísimo, besos y abrazos. Vamos a tener que estar muy pendientes de todo el proceso de la pandemia. Esperemos que tengáis muchísima salud vosotros y vuestros familiares y que al menos todo este mundo del misterio nos llene un poquito más y nos despejemos de tanta miseria que vemos. ¿De acuerdo? Muchísimos saludos. Hasta luego. Buenas noches, Mario. Encantada de tu participación en el programa. Ha sido fantástico, estupendo escucharte. Nos has llenado el espacio con ese poco tiempo que te hemos dejado. Lo has llenado de montón de misterios
que me has dejado sorprendida. Menudo aleteo has dejado a la mariposa. A ver su efecto, a dónde nos lleva. Bueno, espero que la familia esté bien y nada, a seguir investigando, a seguir aprendiendo y un abrazo bien fuerte. Sabes que entre el espacio y tiempo es tu casa. Buenas noches.
después de escuchar a Mario con tanta información que hemos procesado. Ahora vamos con otro tema, los orbes. ¿Qué son los orbes? ¿Polvo en suspensión? ¿Son inteligentes? Ahora vamos a escuchar a María Salmón. Ella dirige y presenta el programa de Crónicas UFOMIS y nos va a hablar de los orbes. ¿Qué son los orbes? ¿Son inteligentes? ¿Son polvo en suspensión? Para todo eso nos lo explicará ella. Vamos a escucharla. Con algunas personas perdemos el tiempo, con otras la noción del tiempo y otras te hacen recuperar el tiempo perdido. En esta sección vamos a intentar de una manera fluida perder la noción del tiempo. Para ello, hoy nuestra segunda invitada, María Salmón, su programa es UFOMIS y vamos a conocerla. Vamos a conocerla un poco mejor. ¿Desde cuándo y por qué el misterio y la radio? ¿Qué le motivó a hacerlo? Y muy buenas noches, María, encantada de tu colaboración en el programa. Quiero agradecerle a Rosario la iniciativa que ha tenido de ir presentando algunas secciones de algunos de los programas del canal de iVoox. Así que desde aquí mi agradecimiento. Pero hoy no os voy a hablar en sí de mi programa, sino de algo que yo he estado investigando desde el año 2012, que fue la primera vez que yo tuve un avistamiento con este tipo de entidades. Estoy hablando de estas esferas que aparecen a veces de manera fortuita en imágenes, pero que últimamente, en estos últimos años, pues ha habido muchísima cantidad de personas que también las han podido visualizar, no solamente en fotografías, sino a través de nuestras miradas. Bueno, la primera vez que yo visualicé uno fue en el año 2012 y esto ocurrió en el campo, mientras le estábamos echando de comer al ganado, concretamente vacas. Me quedé bastante impactada y al mismo tiempo maravillada. Aquella esfera era grande y tenía muchísimos colores, lo cual llamó muchísimo mi atención. Se encontraba suspendida justo delante de mí y fue a esto de las 9:30 de la mañana. Yo estaba sentada en aquel momento en el tractor y ahí estaba justo delante de mí. Y así como apareció, desapareció. Creo que fueron unos 10 segundos aproximadamente de esta primera contacto con una de estas esferas que, como os digo, tenía muchísimos colores. Ahí, de alguna manera, empezó mi curiosidad y empezó todo. Lo más curioso es que en ese momento, pues no le di importancia, solamente te quedas impresionado y hasta pensé que era por el café, ya que aquel día llevaba 3 bien cargados. Bueno, pues aproximadamente era el mes de noviembre y ya habría pasado, pues calculo como 15 días de aquella primera vez. Y empezaba la temporada de las setas, que por cierto, a mí pues me gusta mucho ir al campo a coger setas. Y bueno, pues cogí mi cesta aquel día y era pues como cerca de las 4 de la tarde y me subo al monte. Y allí entre unas encinas, de poco empiezo a ver como destellos. Y estos, poco a poco, se fueron formando como 3 esferas. Los movimientos que tenían eran de arriba a abajo, pasaban a mi lado, desaparecían y volvían a aparecer nuevamente. Era como si estuvieran jugando conmigo. Les daba esa sensación, ¿no? Que estaban interactuando conmigo.
De alguna forma observé que era también como que jugaban entre ellas e incluso se atrevían pues a aparecer, desaparecer justo delante de mí, pero eran muy rápidas. Tan pronto hacían eso como, por ejemplo, se quedaban paradas en seco y se quedaban también como suspendidas. Lo que más me llamó en aquella ocasión fue que cada una de ellas era de un color diferente. En ningún momento os puedo asegurar que sentí miedo. Sí, sé que salí de casa a las 4 y cuando miré mi reloj eran casi las 7 y ya de alguna manera estaba anocheciendo. Ya sabéis que los días de noviembre son mucho más pequeños, con lo cual ya prácticamente casi se me hizo de noche. Entonces, así que ahí es donde realmente comenzó mi observación y mi contacto con estas entidades. Las llamo entidades porque de alguna manera tienen conciencia y son inteligentes. Y bueno, pues empiezo a realizar un pequeño trabajo y poco a poco empiezo a conectar más y ya no solo las visualizaba en el campo, sino que de vez en cuando empezaban a visitarme también en casa. Es decir, pasó de ser encuentros casuales en el exterior a ser incluso a diarios en mi casa también en el interior. Así que si todo lo anterior que ya os he comentado me había dejado maravillada, despertando en mí una curiosidad de saber más, imagínense cuando descubro que son inteligentes, telepáticas, que atraviesan las paredes y que se hacen invisibles o visibles y que además algunas de ellas emiten sonidos y que también son vehículos de otras entidades que en conjunto colaboran y que son capaces de alguna manera de plasmar nuestros pensamientos. La verdad es que hay una amplia diversidad de las mismas, tanto en colores como en tamaños. Algunas incluso se iluminan. Así que por eso empecé primeramente a hacer una pequeña clasificación. Empecé con los colores. Las hay que son unicolores. Estas se llaman orbes de color único. Orbes bicolores, que son aquellas que, como bien dice el nombre, son de dos colores. Tricolores, que son las de tres. Multicolor, orbe ya de muchos colores. Quiero aclarar que existen de todos los colores, menos orbes de color negras. Yo, al menos de este color, en mi investigación y en todo el tiempo que llevo con ellas, pues no las he encontrado. Sí he encontrado orbes grises oscuras, pero no negras. Quería aclarar eso también, ¿no? También quiero destacar que las hay de diferentes tamaños, pero que también hay algunas que parece que tienen un tamaño muy pequeñito, pero que luego poco a poco van creciendo. Por contaros así un poco, estoy intentando resumiros un poco de esta temática porque realmente pues tiene muchísimo para hablar y no es fácil hablar de una investigación de tanto tiempo en tan poco tiempo, ¿no? Que habría que empezar prácticamente desde el principio. Pero bueno, os estoy resumiendo todo lo que puedo para que os quede un poquito más claro. Toda esta información, más o menos la que os voy a ir dando a continuación, han sido años de paciencia, cariño, observación, y un gran respeto hacia las mismas. Y si en algún momento tienen la ocasión de poderlas visualizar, no olviden, por favor, que es muy importante pedirles permiso, porque si están pensando en hacerles fotografías, ya que de alguna manera al ser telepáticas, ellas captan todas sus intenciones
y si no les agradará, tengan por seguro que de alguna manera se lo harán saber o entender. ¿Cómo? Se preguntarán. Pues haciéndole sentir como por ejemplo dolor de cabeza, malestar y una gran necesidad, una sensación de querer irse de allí. Aquí nos demuestran dos cosas. La primera, que son inteligentes, y la segunda, que son telepáticas. Sí, sé que se estarán quedando un poco sorprendidos, pues imagínense yo cuando lo descubrí por primera vez. Otras de las capacidades que tienen, además de todo esto, también, como ya hemos comentado, plasman nuestros pensamientos. Os podría contar muchas cosas de por qué y cómo averigué esto, pero para no extenderme, os contaré una situación que ellas plasmaron y así lo mostraron en su interior. Un día, como de otros tantos, estaban cerca de mí, interactuando conmigo, y yo pensaba en ese momento en mi abuela Nieves, en su rostro, en su cabello negro ondulado. ¿Y saben qué pasó? Pues que una de las orbes se paró enfrente a mí, lo cual esto ya no me sorprendía porque yo ya estaba acostumbrada, ¿no? Y, y fue ver la cara de mi abuela en el interior de la misma. Hice más pruebas con ellas de pensar y mirarlas, y justo mi pensamiento también salía como si de una imagen se tratase en el interior de ellas. Por eso captan nuestros pensamientos y los fotografían en su interior, y es curioso. Por eso hay momentos que cuando estamos investigando esta temática, que es complicada, pues a veces también te pueden confundir, porque hay veces que ves entidades dentro de esas esferas y enseguida te vas al tema extraterrestre. Pero también tenemos que tener en cuenta en qué estamos pensando, porque si nosotros estamos pensando en seres de otro mundo, estas orbes de alguna manera están captando toda tu información a través de tu pensamiento, perdón. Y ellas, a través de esa telepatía, lo captan y lo impregnan en su interior. Entonces, esto a veces puede ser un poco complicado, ya que podemos pensar que dentro llevan seres extraterrestres. Y en realidad, lo que está ocurriendo es que nuestros pensamientos se están mezclando y ellas lo están procesando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando estemos cerca de ellas hay que intentar mantener el pensamiento alejado de seres extraterrestres y de estas cosas, para así poder ver con claridad qué llevan en su interior. Bueno, este es un pequeño consejo y debido también a la experiencia que yo he tenido con ellas, y también es algo que también nos puede llevar a cometer errores en nuestra investigación. De hecho, en mi primera vez que hablé de este tema, yo comentaba que seguramente tuviera que ver con algún origen extraterrestre, debido precisamente a que yo en su interior veía entidades e incluso reptiles con forma de reptil. Por eso yo decía, bueno, a lo mejor pertenecen al mundo de los reptilianos. Pero luego más tarde, cuando ya pasó más tiempo, me di cuenta que en realidad lo que ocurría es que yo estaba pensando en qué tipo de entidades o en qué tipo de animales podrían pertenecer. Digo esto porque cuando nosotros estamos pensando
en seres extraterrestres, por ejemplo, si estás pensando en un gris, pues dentro de la misma va a aparecer la forma de ese gris. Y los reptiles, pues todo el mundo se lo imagina pues de una manera con su cola incluida, ¿no? Una lagartija de pie, más o menos. Pero es muy importante que tengamos esto en cuenta, que estas orbes captan nuestros pensamientos y los impregnan como si de una imagen se tratara dentro de las mismas. Así que bueno, después de pasar de los años, pues, pues esto también, ahí me equivoqué con el tema de los extraterrestres, pero bueno, ya está dicho. Bueno, pues muchos de ustedes aún se preguntan seguramente qué es un orbe, o mejor dicho, qué es un orbe para ti. Bueno, pues para mí de alguna manera los orbes vendrían siendo como una evolución de otras formas de vida mucho más extensa que de alguna manera evoluciona en los planos invisibles que nos rodean, haciéndose visibles en nuestro plano sin la necesidad de tener un cuerpo físico, como nosotros, por ejemplo, haciéndose visibles cuando así lo desean y que además conviven en un amplio conjunto, cumpliendo una labor. Incluso algunos de ellos están en contacto con seres humanos desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, en algunas culturas a través del chamanismo, por poneros un pequeño ejemplo, en la religión hindú, conocidos como devas, estas esferas lumínicas que se vuelven entidades, también pertenecen a otras culturas. Son representaciones como una divinidad, pero para mí son los conocidos elementales, que se representan en diferentes grupos. Por ejemplo, tierra, agua, fuego, etcétera, ¿no? Dentro de estos entran los seres intraterrenos, los seres energéticos, los seres plasmáticos, los seres lumínicos, seres espectrales y también aquellos que corresponderían a los seres mitológicos, como por ejemplo el maravilloso mundo de las hadas. Todo esto está relacionado con estas esferas. Pero de esto pues hablaremos en otro momento para no hacerlo tan extenso. Sí comentaros que he hecho una pequeña clasificación porque aunque todas las orbes parecen iguales, no lo son. Eh, bueno, vamos a ver. Algunas, a ver cómo lo puedo explicar para que sea más sencillo y lo puedan entender mejor. Bueno, pues esto que os comentaba va a ser muy difícil porque para poderlo hacer necesitaría mis fotografías, pero bueno, podemos observar en algunas que tienen una especie de núcleo en su interior. Yo lo llamo ojo. Hay veces que este ojo está situado en el centro, pero en otras ocasiones lo podemos encontrar a la derecha, a la izquierda o arriba o abajo. Incluso hay algunas que tendrían dos ojos. También podemos encontrar orbes con diferentes tipos de geometría. Algunas, por ejemplo, incluso siguiendo la geometría, tienen forma como de caracol, van haciendo como una forma de caracolito. Por poneros un ejemplo. Yo por eso a cada una de ellas pues les he puesto un nombre. Todavía me quedan muchas por clasificar porque hay muchísimos tipos de orbes. Por ejemplo, no quiero ser muy extensa,
para no aburriros con este tema. Y ya os digo, mirad, por ejemplo, a una la llamé angelical. ¿Por qué la llamé angelical? Bueno, pues le puse este nombre porque ésta emite una melodía cuando está cerca. Y esta melodía recuerda a las notas de un arpa. Por eso le puse este nombre. Suelen ser de color blancas, opacas o también pueden ser de una tonalidad rosácea. Sus movimientos suelen ser de arriba a abajo, como el colibrí, muy rápidos. Se suelen encontrar en ambientes tranquilos donde haya mucha luz y además se suelen ver con frecuencia en las primeras horas del sol. El orbe diamante, a esta la llamé así porque dentro de lo que sería la circunferencia interior tienen como pequeños cráteres que se iluminan. Pareciera un brillante, también la podemos encontrar en dos colores, que serían blanco sucio a una tonalidad azul claro, pero siempre van emitiendo estas destellos, ¿vale? Suelen ser muy interactivas, les gusta aparecer en sitios donde hay muchísima claridad, tanto en el interior como en el exterior, cerca de los manantiales donde dé el sol y además los movimientos de estas suelen ser bastante rápidos y se desplazan de derecha a izquierda, abajo y arriba, pero se suspenden como si estuvieran observando algo. Suelen hacerlo así, con calma. También podemos encontrar las multicolores, que es como se pueden observar, tienen varios colores de apariencia transparente en su circunferencia, pero se ven diferentes colores recordando a los arcoíris, por eso les puse arcoíris multicolor. Pueden verse cerca del rocío, de las plantas, donde se posa en hojas. Sus movimientos son también rápidos y pausados. Arrancan y paran al amanecer en invierno y en el verano suelen ser vistos en el amanecer y en el atardecer. Bueno, luego también están los geométricos observadores, que este lleva como formas con líneas circulares internas donde finaliza el núcleo, el ojo, que os comentaba anteriormente, en el centro. Puede variar de color desde tonalidades violetas, amarillos o tonalidades blancas. Estos suelen aparecer de manera solitaria o en pequeños grupos. Le gusta observar. Sus movimientos son con lentitud. Les encanta, de alguna manera, las zonas donde pueden verse también en los bosques y en los jardines. E incluso les encanta las casas. No tienen un horario específico, pudiendo aparecer en cualquier momento, incluida la noche. Estos son algunos, pero hay muchísimos más. Bueno, y el orbe transformación, de apariencia casi totalmente opaco y más físicamente de una masa más espesa, destaca por sus grandes ojos. Tiene dos núcleos. En esta de lateral, por lo que ustedes pueden apreciar, hay como una especie de ojo negro. Este ors en realidad pues tiene una capacidad de transformarse en un ser tipo plasmático. Sus tonalidades son verdosas, claras y bueno, existen diferentes colores y además le gusta la parte baja de la tierra y suele ser bastante nocturno. Los movimientos, a diferencia de otros, suelen ser lentos y circulares. Bueno, pues hasta aquí un trocito sobre mi investigación de los orbes. Ya por falta de tiempo quiero dar las gracias a Rosario y bueno, ya en otra ocasión pues hablaremos más largo y tendido sobre esta temática
en 20 minutos, la verdad, es muy complicado hablar de un tema, tan extenso. Lo único que deseo es que les haya gustado y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, pueden escribirme a mi correo electrónico salmonchillon@gmail.com, en donde puedo enviarles algunas imágenes de estas características que les he estado explicando de estos orbes. Aunque ya os digo que tengo una clasificación bastante más amplia, pero que no me puedo extender más ya por falta de tiempo. Así que un abrazo a todos y hasta pronto. Bueno, María, agradecerte el haber colaborado aquí en el espacio-tiempo. Y bueno, 20 minutos contigo, 20 minutos con los orbes. Me parece estupenda la información que nos has dado. Muchísimas gracias. Y nada, a seguir investigando. Y ya sabes, entre el espacio-tiempo, tu programa.
Y ahora la otra sección, 20 minutos contigo. Esta sección trata de divulgar y de conocer a personas, directores de programas de radio y de qué les llevó a hacer el programa y cuáles son sus objetivos. Y el tercer tema de esta noche, vamos a conocer a nuestro tercer invitado. Él es Sergio Aguilar y presenta y dirige La Cortina de Humo. Vamos a conocerlo y vamos a hablar del proyecto Montau. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Rosario, ¿qué tal? Pues mira, aquí perfectamente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, pues el confinamiento, la verdad es que lo estoy llevando bien porque como tengo mi propio estudio, como tú ya sabes en casa, pues aquí voy trabajando, me voy distrayendo, voy haciendo contenido para hacer los directos y demás, como ya sabes. Muy bien, muy bien. La verdad que he visto cosas impresionantes que me han Gracias, encantado. gracias. Vamos a presentarte. Él es Sergio Aguilar, es el director del programa Cortina de Humo y vamos a tenerlo en este próximo programa del martes. Vamos a escuchar 20 minutos contigo. Ok, perfecto. Así que tú Encantado. eliges el programa y Sí, ya me cuentas. yo creo que el más adecuado será el último programa que hicimos, que estuvimos hablando con el compañero Sergio Cobos del proyecto Montau, un proyecto bastante interesante y que roza, que va más allá de la ciencia ficción, o sea, es real. Sí, sí. Es real, pero supera la ciencia ficción, ¿no? Supera con creces la ciencia ficción, que cualquiera que escuche o tenga noticias de este mismo proyecto Montauk diría no puede ser, es imposible y es realidad. De hecho, a día de hoy todavía sigue funcionando el proyecto Montauk. Sí, sí. Bueno, pues Sergio sabe mucho del tema, o sea, supongo que va a ser un programa impresionante. Vamos a coger los 20 minutos mejores de ese programa, ¿no? Sí, 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 vamos a recoger los 20 minutos más intensos donde empezamos, porque Sergio y yo cuando hablamos, hacemos programas en directo, lo enfocamos de modo a conversación más que en entrevista, porque al estar los suscriptores allí pendientes de nosotros, es muchísimo más entendible para ellos y se normaliza No, mucho es que es más. mejor, Sí, mejor escucharlo así, como una claro, charla entre amigos. correcto, por supuesto, se entiende mucho mejor bueno, esto fue el día de ayer, el día 24, viernes, Ujú. y hicimos un programa estupendo con muchos suscriptores ahí pendientes de nosotros haciendo preguntas Muy y bien. la verdad es que fue un tema impresionante en el cual empecemos a sacar toda la problemática que causó el proyecto Montau, que empezó todo con el proyecto Filadelfia. El proyecto Sí, sí. Filadelfia, que fue un caso muy, muy sonado de ámbito internacional. Y este proyecto Filadelfia derivó al proyecto Montau por el tema de la Sí, tecnología, en el cual pues consiguieron a raíz de niños, utilizaban niños con sí. capacidades especiales y estas capacidades con este proyecto, esta maquinaria, vamos a decir, de alta tecnología, les Sí. amplificaba las capacidades en todos los sentidos, Ujú. cognitivas, bueno, increíble. Eran niños con capacidades realmente increíbles. Sensoriales, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos hablando de telequinesis, viajes en el tiempo, viajes y ir a otras dimensiones, crear con la misma mente entidades vivas. O sea, Sí, estamos sí. hablando de monstruo, lo que se conoce un monstruo, que todo el mundo conocemos, y entidades y llegar, bueno, entrar en mentes incluso de las personas. Sí, bueno, eso ya se conocía de esto de, ¿cómo se llama? La visión remota y todo eso, que pueden ver cosas donde, no, vamos, puede ir la mente viajando y encontrar lo que se busca, más o Efectivamente, menos. efectivamente. La visión remota se utilizó mucho en el proyecto Montau, ya se utilizaba muchísimo antes con el señor Lingo Swan, creo que se llamaba, que Ujú. tenía capacidades, unas capacidades impresionantes y entonces pues el ejército americano lo utilizaba para el tema de la visión remota. Y con esta maquinaria que utilizaban, que dicen que es de ámbito, vamos a decir, extraterrestre, ¿no? Se la Sí, proporcionaron amplificaba las capacidades y era capaz de a lo mejor dándole unas simples coordenadas ir remotamente con su mente a ese sitio, poder encontrar personas, poder hablarles incluso sí.
él mismo, estas personas pueden manifestarse allí y verlas tú físicamente, pues en modo como si vieras un espectro, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y manipular las mentes. Sí, la Pero dislocación esa, la bilocación, ¿no? Que estás en dos efectivamente, sitios también. efectivamente, que Claro, eso son es, niños como preparados y encima le amplifican, pues claro, no veas. Muy interesante, Sergio. efectivamente, eso es la bilocación. Que mucha gente, hace años atrás, se hablaba mucho de la bilocación dentro del ámbito de los fenómenos paranormales, lo cual sí es efectivo y es real, pero también no tiene por qué ser el fenómeno paranormal, simplemente con tener la capacidad para hacer una visión remota o una búsqueda remota y tú Ujú. manifestarte en el sitio, automáticamente ya es una bilocación también. Sí, sí. Y la verdad es que es increíble. Y a día de hoy, pues sigue funcionando. El proyecto ha montado, ¿No? Y pero irá adelante, irá cada vez más adelantado, claro, más avanzado. claro, por supuesto, la verdad es que con mejor tecnología ya no es necesario. Antiguamente el proyecto montado era pues en una sala en Long Island, en Nueva York, ¿vale? En Montauk, precisamente, una base militar preparada para tal efecto. Y hoy en día ya no es necesario esa ubicación. Hoy en día se puede hacer con satélites que nos estén mandando, pues, por ejemplo, SpaceX nos está Ujú. mandando satélites y podían hacerlo con eso también. O sea, directamente crear esto que era físico en un sitio, in situ, a Sí. día de hoy ya no es necesario que estés ahí, desde cualquier parte pueden utilizar esta maquinaria pues para hacer todo este tipo de cosas. Ujú. Sí, sí. Pues está muy, pero que muy interesante. Bueno, Sergio, yo quiero que te conozcan un poco más los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, ¿por qué estás haciendo Cortina de Humo? ¿Qué es para ti Pues este proyecto, este programa? Pues mira, para mí este programa es muy importante, para mí y para mi productor, que es mi propio hermano, Antonio Aguilar, porque desde muy jovencitos, en mis tiempos tampoco es que hubiera mucho tema, porque mucha gente me pregunta, ¿no? Como tú, y en aquellos tiempos teníamos un televisor y se veían películas y no había tanto de ciencia ficción. Es una cosa que desde muy pequeñitos lo tenemos dentro, ¿no? A la hora de estudiar, ¿no? Empecemos a estudiar los temas dedicados a fenómenos paranormales, ufología, un poquito más tarde la temática de la conspiración, del cual nos hemos Mm. especializado también, son muchos años, y Temas empecemos, ¿sí? que son buenos temas, Sí, 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 sí. la verdad es que son muy interesantes y muy intrigantes. Y empecemos pues desde muy pequeñito, pues te puedo decir precisamente, desde los 8 o 7 años ya empecemos con temas, pues con esa edad, no Sí, es que no te lo tomes en serio, pero empecemos con las revistas, los recortes de periódicos, de cosas raras que pasaban. claro. Creíamos y investigamos y estudiamos mucho el tema de la brujería, porque nosotros tenemos sangre extremeña y precisamente el pueblo de donde venimos nosotros es el pueblo de las brujas, ¿no? Mi abuelo era brujo Ujú. también, mi bisabuelo, perdón. Y empecemos así. Luego con la edad, pues empecemos a tomárnoslo con muchísima más seriedad, ya a Ujú. partir de los 12 años. Y empecemos a recopilar información, estudiarlo más científicamente Ujú. y hasta el día de hoy no hemos parado y ya tengo 46 años, te estoy hablando desde que era muy jovencito. Ya tengo Claro. 46 años recién cumplidos y sigo con la investigación. Entonces, ahora con el tema de hacer programas en directo porque queremos divulgarlo, el fenómeno Muy porque es bien. real. Luego, aparte, también tengo que decirte, y esto pues es una primicia para ti que te voy a dar, que te regalamos nosotros, que es que nosotros desde pequeños siempre hemos tenido experiencias de este tipo que no sabíamos explicarlo y por esto investigábamos y estudiábamos, siempre hemos tenido experiencia, sobre todo yo. Sí. Esto me pasó cuando yo tenía 40 años y tuve una experiencia del ámbito de la ufología, ¿vale? Pude ver dos entidades totalmente diferentes una de las otras en cuestión de 2 semanas Sí, sí. y una de estas entidades me hizo recordar que desde pequeñito pues me hacía, vamos a decirlo así, sí que suena muy loco, me hacía un seguimiento y yo luego recordé que desde muy pequeñito pues me hacía un seguimiento. Yo de pequeñito yo lo veía a él, pero yo lo Ujú. identificaba a mi manera, ¿no? Bueno, pues lo típico, se rían de mí cuando lo contaba, pero nunca me preocupó realmente. Pero esto me acordé cuando me pasó con 40 años esta experiencia que tuve. Recordé que desde pequeñito
esta entidad pues me hacía como una especie de seguimiento, me venía a visitar, me venía a Sí, visitar. sí. Y lo recordé con 40 años. Fíjate la rareza porque realmente yo desde muy pequeñito trabajo en estos temas, pero nunca sabía el por qué, simplemente me tenía Sí, esa sí, sí. intuición. Y con 40 años cuando me pasó esto dije, pues ahí está, por eso lo estudio, ¿no? Porque tenía alguien detrás que me estaba guiando, ¿no? Que me decía, Sí, sí. estudia esto o trabaja por aquí, trabaja por allá. Y con 40 años lo recordé, cuando tuve Pues esta me ha encantado que experiencia. me cuentes esta experiencia. Yo ya te dije que tengo una similar. Yo Ujú. recordé algo también con 44 años. Se ve que es una edad que ya estás madura para entender lo que te pasaba, o no sé. O es que Creo que sí, te creo que limpian sí, el... ¿Sí? No sé, creo, o es que te sí, dan sí. esa opción de Creo que que sí, puedas... porque no soy el primero que con 40, sobre los 40 o 45 años, empieza a recordar cosas o ha tenido una experiencia que ha venido alguien a verle de este ámbito ufológico y ha empezado a recordar. Yo soy uno de ellos y empecé a recordar que con pues, 7, 8 años, a mí ya me visitaban en mi propia casa, donde yo vivía en casa de mi madre. Sí, sí. Y yo lo identificaba porque era una entidad muy luminosa, era luminosa como energética, y yo lo Sí, identificaba, se lo contaba a mi hermano, a mi madre, a mi padre, y yo lo identificaba como Gusilú. En aquellos tiempos había un muñequito que se llamaba Gusilú, que era como un gusano que se sí, sí, encendía, sí. y claro, la mente de un niño que dices, pues ¿cómo lo identificas? Pues con lo que tú reconoces, ¿no? Y yo para demostrarlo dije, sí, es parecido a Gusilú porque se iluminaba, ¿no? Sí, Y claro, pues que cuando tuve 40 años, pues me apareció esta entidad y dije, tú eres el Gusilú, sí, que realmente no es el muñequito, es como yo podía identificarlo, era un niño, ¿cómo explico sí, yo que? claro. Y al Esa final, luz. pues ya sé quién es ese Gusilú, que no es el muñequito, sino es la entidad, una entidad pues de ámbito energético, ¿vale? La primera entidad que me vino a visitar fue un gris y en mi Sí, propia casa y estaba totalmente, bueno, estaba despierto, me iba allí a dormir y me visitó, hizo algo, porque me tocó la cabeza, hizo algo, no me hizo daño en ningún momento, no tengo mala experiencia, más que ni siquiera miedo, no tenía ni miedo. Y la claro, segunda entidad, sí, sí, y la segunda entidad esta que vamos a decir, energética, porque no sí, sé cómo llamarla, es energética, es como filamentos de luz, sí. de color azulado, fue a la semana siguiente y me tocó también la cabeza, pero me di cuenta que deshizo lo que hizo el gris y luego pues me tocó las manos. Entonces era una comunicación como empática. Nunca hubo Ujú. telepatía, como cuenta mucha gente, nunca Sí, habló sí, conmigo, como cuenta mucha gente, o me dio un mensaje, como cuenta mucha gente. Nunca sí, me dio un sí. mensaje, solo era a través de empatía. Me tocó la mano, que recuerdo como el primer día que cuando me tocó la mano sentí un hormigueo, no es dolor, un hormigueo muy intenso, y yo sentía lo que él sentía, y él sentía lo que yo sentía. Era empatía, comunicación empática, puedo llamarle. Sí, sí. Pues bueno, eso es lo que tú crees, que a lo mejor no has tenido mensajes o no has tenido nada. A lo mejor con 44 años te acuerdas de algún mensaje. Que esto está ahí, ¿eh? Está así. Bueno, yo sé, mensaje, nunca me dio un mensaje. Sí que he escuchado mucha gente, tengo muchos amigos en el ámbito de la ufología que cuentan historias y demás, y muchos cuentan que tienen un mensaje, que le han dado, que le han dicho algo. A mí nunca me dijo nada, simplemente me dio la oportunidad de que yo sintiera sus sentimientos. En cuanto tocó mi mano, yo sentía lo que él sentía. O sea, me estaba transmitiendo su sentimiento y era muy bueno, era muy bueno. Nunca me dio un mensaje de vamos a venir o hay que, como mucha gente dice, pues que le dice que hay que cuidar la naturaleza. Yo nunca tuve un mensaje de ese tipo. Lo que sí sentí es que siempre estaba a mi lado. Como mensaje podría ser ese, pero no me dio el mensaje. Yo sentía que siempre estaba conmigo. De hecho, yo sé que está siempre conmigo ¿Te y sé que sentiste más a volverá. gusto? ¿Es un sentimiento, estás a gusto, protegido? Sí, sí, sí. Además, te lo voy a decir, es un sentimiento familiar. Es como si fuera un familiar mío, Sí, como si sí. fuera alguien mío, familiar, como si fuera un hermano o un padre o alguien O familiar mío. alguien de tu energía, de tu propia energía. Podría ser, he hablado con gente que conoce esto y me han dicho que podría ser mi yo interior que se me manifiesta a mí mismo. No lo sé. Yo sé Sí, que el sentimiento que yo sentí de que él me transmitía no era el mismo que el mío, eran diferentes, como otra entidad diferente, porque sí, yo sí. sentía su sentimiento y fue muy, Sí, fue muy, una muy bueno. comunicación, que es lo que tú has dicho antes, una comunicación.
Correcto. Fue comunicación empática, más que nada. Me mostró sus sentimientos. Nunca hubo una palabra, un mensaje de hay que hacer esto bueno, hay que hacer, nunca me dio la oportunidad de conocer sus sentimientos a través del tacto que él me tocó. Era como una especie de, fue muy bueno. Y yo sé que me sigue y yo sé que volverá a venir. Yo sé que lo que está haciendo lo está haciendo creo que, para que no sea un shock lo que ha hecho, porque cuando vino la primera vez, yo pensaba que era la primera vez que lo vi, pero él cuando me tocó, pues me liberó, ¿no? Y me hizo recordar de que desde muy pequeñito me iba siguiendo y me acordé automáticamente de que de pequeñito lo vi y antes no me acordaba y me acordé. Hizo que recordara. Entonces yo creo que vino para hacer que yo recordara y siguiendo. Fíjate que se lo cuento a muchos amigos, tengo un sello que muchos me preguntaban, de hecho hay una grabación de un señor que investiga y quería saber mi caso porque como el mío hay muchos, igual que le he contado yo, con mismas entidades parecidas. Sí, sí. Y yo sé que él quiere que siga trabajando en esto, investigando, Claro. porque cuando me pasó esto, estaba empezando a dejar la investigación, Rosario, porque estaba me di cuenta que llevaba muchos años en esto y yo mismo me convencí a mí mismo de que no había descubierto nada, de que no había hecho realmente nada, lo único que hacía era Sí, estabas desmoralizado. mucho, 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 muy mucho, muy mucho, muy mucho. Y eso fue pues un viernes y estaba muy desmoralizado. Y esto me pasó ese viernes que estaba a punto de acostarme, de repente va y me pasa esto. Y yo sé, no me lo Claro. dijo nunca, pero a través de esta empatía, sentimiento empático, él como si me lo comunicara, que siga para adelante, que iba por buen camino. Y sé que va a volver. No, nunca me dijo que iba a volver, pero sí que va a volver. Yo sé que cuando sobre los 60 años que tenga por ahí, 60, 65 años, él va a aparecer otra vez, lo sé, lo sé. Me está dando Es algo que tiempo para que sabes. asimile. Creo que me está dando tiempo para que asimile desde cuando era pequeño hasta 40 años, para que lo asimile, lo asuma de alguna manera, y ahora me está dando tiempo también para que vuelva a asimilar pues algo nuevo que quizás me esté pasando ahora y no lo esté viendo porque él no me deja. Está esperando a Bueno, que ahora mismo quizás... estás muy motivado, estás para adelante, estás Sí, luchando. sí, Y bueno, tengo el programa, he siguiendo a tu... estado... Sí, hola. No, no, siguiendo a tu Sí, programa, sí. le comentes a los oyentes que nos van a escuchar cómo contactar contigo, tus vías de contacto y bueno, pues todo un Pues sí, mira, poquito que te podéis conozcan. contactar conmigo si entréis en YouTube, busquéis La Cortina de Humo y veréis un ojo de color verde y ese soy yo. No tiene nada que ver con el ojo de Illuminati, nada. Es el logotipo que hemos elegido, mi productor y yo, y buscáis La Cortina de Humo y ahí os encontráis los vídeos que tenemos. Aparte tenemos vídeos hechos por nosotros con una cámara enfocando al sol, donde se ven objetos grabados por nosotros mismos. Tenemos entrevistas con don Ruperto Tortosa, Sergio Cobos. Vamos a tener ahora este fin de semana, vamos a hablar de las Islas Friendship con Pablo Fárate, de comunicación directa con Chile. Y tenemos más proyectos porque vamos a hablar con gente que conoce el tema de la conspiración como Rafael Palacio. Estoy esperando a que él pues tenga un poquito menos de trabajo, es un experto en la temática de la conspiración, y con Luis Carlos Campo también, lo vamos a tener más adelante. Y bueno, pues podéis pues, a través del correo electrónico también podéis encontrarnos en xpchannel@gmail.com y podéis encontrarnos ahí, bueno, en Facebook también podéis encontrarnos. También tenemos Instagram, pero no lo utilizamos mucho porque nos gusta más el contacto directo a través de los directos en YouTube Muy bien. y a través de Facebook. Creo que es llegamos a más gente. Bueno, pues ya quedamos en otra ocasión para que nos cuentes más sobre esa experiencia tan buena que has tenido y gracias por contarla o compartirla con nosotros. Y bueno, vamos a terminar aquí porque tenemos 20 minutos contigo, con La Cortina de Humo este martes que viene. ¿Vale? Pues muchísimas Perfecto. gracias, Sergio Aguilar. A ti, Te deseo Rosario. lo mejor, que te vaya Gracias. muy bien y que sigas con esos grandes proyectos y con Sí. esas visitas que te apoyan.
Sí, 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 sí. La verdad es que me siento desde caer, de estar desmoralizado hasta que me pasó esto, que era como diciendo, no lo dejes que va por buen camino. Y seguimos ahí. Y bueno, y ya sabes que para lo que necesites estoy a tu servicio y muchísimas gracias a ti por invitarme, por supuesto. Nada, pues igualmente te digo, venga, hasta la Venga, próxima. gracias, Adiós. muchas Hasta luego. gracias. Nuestro querido compañero Sergio Cobo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Hola, bien, Sergio. estoy bien. Bien, con buen ánimo, mucho calor. Obviamente, porque estamos en pleno verano. Deberíamos estar en la playa, pero bueno, estamos aquí hablando del proyecto Montau. Madre Sí, mía. sí, sí. Sergio, podemos decir que, porque no vamos a hablar de experimento de Filadelfia, ya haremos otro tema con esto. Sergio, ¿podemos decir que la antesala del proyecto Montau tiene relación con el experimento de Filadelfia por el tema de estos campos electromagnéticos? ¿Quién estuvo detrás también? Tanto Albert Einstein como Nikola Tesla. ¿Puede ser como un inicio a que dio pie luego al proyecto Montauk? Bueno, te escucho con dificultad porque está Sí, por ahí, creo que uno de los protagonistas. Pero sí, el proyecto Montau que está definitivamente conectado con el experimento Filadelfia. De hecho, son un único, ahora sí, un único bucle, ¿vale? Espaciotemporal, una burbuja espaciotemporal de 40 años que va desde el experimento Filadelfia del 12 de agosto de 1943 hasta el 12 de agosto de 1983, cuando culminó el proyecto Montauk, ¿vale? perfecto. Entonces, ¿Cómo me escuchas bien? Porque he tocado... ¿Me escuchas bien ahora? ¿Me puedes te escuchar escucho, bien? pero también te escucho a los protagonistas. Es que no tengo nada puesto, ni audio de... Solo no tengo puesto... Ahora bien, Vale, bueno, pero no te preocupes. Tú me dices las preguntas claramente, yo respondo también y vale. intentamos más o menos, ¿vale? Lo Perfecto, que te estaba perfecto. diciendo era eso, que es un único, digamos, burbuja espaciotemporal, ¿vale? Que ha cambiado la historia del universo, porque este experimento que comenzó allá en Filadelfia, por eso se llama experimento Filadelfia, Correcto. produjo una serie de cambios muy lejos de aquí, o sea, produjo una serie de cambios, se destruyeron planetas de los aliens grises, Sí, ¿vale? sí, sí. Resulta que al mismo tiempo también está relacionado el experimento Filadelfia con la desaparición de la Atlántida, cuidado, ¿vale? Hace 250.000 años, y con una especie de rostro que hay en Marte, en la meseta de Cidonia, un Correcto, rostro que mira hacia arriba, que se descubrió en 1975, correcto. y parece ser que hay una serie de tecnologías, en principio, para defender el sistema solar de ataques de Sí, razas alienígenas agresivas, y todo esto está relacionado. Experimento de Filadelfia, proyecto Montauk, desaparición de la Atlántida, destrucción de los planetas de los aliens grises y la cara de Marte. ya. ¿Vale? Ya. Sí, con tu permiso, Sergio, voy a saludar aquí que está Luis de Libre 2.0, periodista, nuestro querido amigo Luis, al cual pues también patrocinamos aquí, que lo tenemos en este lado también, y nuestro amigo Fernando Quiñonero también, que es una de las llaves también. Y nos dice, fíjate Sergio que nos dice, porque a él le pasa lo mismo que nosotros, a veces hace los directos y tiene problemas de audio y estamos a través del chat intentando pues darle, porque estamos en el otro lado, ¿no? Y nos dice, me pongo Es yo fantástico. a esperar y os paso los problemas técnicos. Es que esto, no sé por No, qué, pero porque... es que es efecto del proyecto Montauk, que es lógico. No te Sí, 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 Sergio. sí. Es que esto es... Muchas gracias a todos los amigos que estáis ahí en el chat y irán entrando poco a poco. Sergio, el Dime. proyecto sabemos que Perdona. no nos vamos a ceñir mucho en el experimento de Filadelfia, pero sí que, claro, llama mucho la atención porque, como sabemos, es la antesala del proyecto Montauk, después de tantos años, y sabemos que
pues esta tecnología, pues el recubrir prácticamente un barco de la Armada Americana con bobinas para el tema del electromagnético, que lo que hizo fue desplazó al barco, ¿no? Podemos decir que el barco lo trasladó de un punto, creo recordar, unos 400 kilómetros más allá, ¿no? O 600 kilómetros. Sí, lo trasladó a Norfolk, a Virginia, unos 700 kilómetros, más o menos, sí. Sí, y luego... pero no, o sea, no solo espacialmente desplazó el barco, digamos, a 700 kilómetros, sino que el propio barco, bueno, no el barco, sino dos de los ocupantes del barco, los hermanos Cameron, que saltaron al hiperespacio, saltaron por la borda del barco, cayeron el 12 de agosto de 1983 en el experimento del proyecto Montauk. Esto aparece en la película El experimento de Filadelfia. Pero bueno, esto ha sido desacreditado por todo el mundo como que esto es falso, fake, fraude, tal, pero yo yo creo que es verdad. Datos que en el proyecto Montauk, en uno de esos que utilizaron la tecnología, ¿no? Que estaba en base también al experimento de Filadelfia, sé que en uno de los experimentos, no recuerdo bien si es en la silla Montauk, no estoy bien, que esto no lo puedes explicar tú también, lo de la silla Montauk, que lo conoces bien, creo que regresaron para atrás en el tiempo de alguna manera, y no estamos hablando de viajes en el tiempo, eran experimentos que estaban haciendo en el proyecto, y creo que regresaron para atrás en la época del experimento de Filadelfia. Se oyen voces por ahí de que esto fue y pasó, y de hecho hay una foto por ahí que no sé dónde está, que la está buscando como loco, donde se ve esa persona del proyecto Montauk en el experimento de Filadelfia, pero no tenía que estar ahí esa persona. ¿Sabes lo que sí, es real. Sí, es como un viajero del tiempo, como el inefable John Titor o mucha gente, ¿no? Sí, otra John Titor. Pues hace tiempo que no se le escucha a John Titor. John Titor hay que hablar de él también en algún momento porque ese tío pues se ve que evitó la Tercera Guerra Mundial, pero no lo del coronavirus, no sé. Ya hablaré, pues, si quieres hablamos en otra ocasión de él. Sí. También muy interesante. John Titor tiene ahí temas para contar muy interesante, ¿eh? Sí, porque tenía un coche tipo DeLorean de Regreso al Futuro, era muy parecido, ¿no? Algo así contaba. Entonces, fíjate qué curioso, ahora me voy por las ramas, pero el condensador de flujo que aparece en la película de Regreso al Futuro, que es así, es una Y, ¿vale? Coincide con una teoría del tiempo que se llama la teoría de Kaluza-Klein, de Einstein-Kaluza-Klein. Es decir, que las dos dimensiones espaciotemporales y la tercera dimensión generan un quantum de quinta dimensión. ¿Es una casualidad? Yo no lo veo así. O sea, y esta teoría fue la que se basó la teoría del campo unificado de Einstein para luego von Neumann realizar el experimento de Filadelfia con el barco USS Elrich. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque no creo en las casualidades, porque sí, hay una de las cosas que no me gusta hablar de películas porque tú sabes igual que yo que hablas de las películas y la gente dice, películas. Entonces, ¿cómo saben tantas cosas en las películas de este tipo, ¿no? Cosas que se saben a la hora de investigar estos temas, te llevan a un punto, te llevan a otro, y esto en las películas entiendo que de alguna manera lo estudian, lo saben y lo reflejan. Y te dan la verdad. Yo sé que el condensador ese que tú dices, que hace la Y, ha salido en más películas, emulando otras cosas. Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia también sale ese símbolo y tal, y se habla de eso, de viajes y saltos temporales, ¿no? De hecho, en la película sale los saltos temporales. Y salen esos símbolos. Digo, bueno... Tienes razón. Las casualidades como que no... Sí, sale. Es verdad. Sí, no, sigue. Bueno, respondiéndote a lo de antes, los dos hermanos Cameron aparecen en 1983. Lo que pasa es que uno de ellos, no sé lo que le ocurrió, se ve que su cuerpo físico no aguantó el cambio temporal y se desintegró en la cama del hospital. Entonces el que quedó, que es el que aparece, murió hace poco, que se llama Al Bielek, es el segundo hermano. Fue enviado por von Neumann. Von Neumann tenía 40 años, era 40 años más viejo, era
el encargado, el ingeniero húngaro encargado de realizar el experimento Filadelfia, pero también estaba en el proyecto Montauk. Sí. Y envió al pasado a través de este portal, envió al hermano Albielek para destruir el campo magnético del USS Elrich. De esta forma, todo el mal que se generó con el experimento Filadelfia quedó, digamos, de alguna forma ecualizado, ¿no? Sí, remediado y hubiera... Sí. Entre comillas. Sí. Mira, nos dicen aquí a través de la caja de comentarios, Libres 2.0, lo mismo en la otra línea temporal, éramos todos millonarios. Me cago en la... Ojalá. Sí, igual sí, bueno, sí, tampoco... Sería... Mira, pues... precisamente... siguiendo un poco con el tema del proyecto Montauk, Adelante. la silla de Montauk, que también aparece en otra película, Desafío Total y esto, bueno, lo que hacía era amplificar los poderes psíquicos de las personas, ¿no? De la gente. Correcto. Entonces, se utilizó mucho a Duncan Cameron, que es Duncan Cameron, es que esta es una historia un poco extraña, pero la tengo que contar porque si no, no se va a comprender bien. Cuéntala, dale ahí, ¿vale? Cuéntala. El hermano que llegó al año 1983 murió en 1983. Pero el hermano que se quedó en el barco en 1943 siguió vivo y tuvo su vida. En los años 50, cuando murió, la Marina de los Estados Unidos, que tiene tecnología de clonación muy desarrollada, copió la firma espiritual de Duncan Cameron y lo introdujo en un útero de una mujer para ese fin. De ese embarazo surgió y nació Duncan Cameron, que es el que hace el experimento, el proyecto Montauk. Pero es la misma persona, es, digamos, un clon del original. Sí. ¿Vale? Es muy extraño. Espiritual, con la firma del arma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo también tengo datos de esto. Yo sé que a todos los que estéis ahí en el chat os va a resultar muy raro lo que ha dicho ahí y lo que voy a decir yo. Copiar las firmas espirituales. Pues sí, porque mira, la teoría en la que te confirma, lo que pasa es que supuestamente, entre comillas, no tenemos la maquinaria para viajar en el tiempo. La teoría te la han contado un poquito a medias, la cuenta un poquito a medias, porque pensamos que, por ejemplo, podemos viajar al futuro. Y claro, vas a viajar al futuro con la edad que tienes tú ahora. Sí, evidentemente viajarías al futuro. Lo digo porque también el proyecto Montauk se ha hecho. Viajas al futuro, pero allí envejeces de repente, o a lo mejor no de golpe, pero sí poco a poco, a pasos muy, muy rápidos. A lo mejor en 12 o 24 horas envejeces a la edad que tendrías allí. No te quedas joven, la gente se equivoca. La teoría real dice eso, no vas joven. Y lo mismo al pasado. Rejuvenecerías. ¿Por qué? Lo que tú has dicho, la firma espiritual. ¿Por qué? Porque las dos entidades espirituales convergen en el mismo tiempo y el espíritu de alguna manera lo sabe y hace su evolución de envejecer. Y la gente piensa que se queda joven y no es así. No es así. Envejecerías. Además, este proyecto Montauk definió mucho las diferencias entre el alma humana, lo que se llama el Merkaba, lo que es los campos energéticos del alma humana, y la incidencia electrónica. Es decir, realmente se puede clonar electrónicamente un alma humana, se puede meter en un chip. Bueno, los sirianos B, los extraterrestres que dieron la tecnología de la silla Montauk, sí que lo saben. De hecho, hay una empresa que se llama ITT, que ya desde los años 50 ya podías ver en una pantalla todos tus pensamientos. Es decir, podías ver la película de tus sueños, eso es en los años 50. Podía ver tus sueños, correcto. Sí. Entonces tú imagínate en los años 80 cómo estaba desarrollada esa tecnología, de tal forma que usaron como cobaya a Duncan Cameron, le pusieron el casco, la silla, y abrió un portal súper potente. Vamos, se podía meter hasta un camión. De hecho, metieron hasta camiones por ahí. Y llegaron a Marte, llegaron a las ciudades intramarcianas, bajo tierra de Marte. Intraterrenas, sí. Intraterrenas. Sí, lo sé. Porque aparte es lo más lógico, vivir más dentro en el interior de la Tierra que no en el exterior, porque aquí estamos expuestos a disculpa, Sergio, dale. Yo tengo que pedir perdón porque el proyecto Montauk para mí fue muy importante, porque yo he escrito, tengo algún libro en inglés, Montauk The Origins, sobre el tema.
para mí fue muy importante en su momento, porque para mí es la clave de toda la conspiración, el proyecto Montauk. Pero digamos que se me conoce más por el tema de ciudades intraterrenas. ¿Por qué? Por mi método de trabajo es más trabajo de campo con las ciudades intraterrenas. Lo sé. Más las personas me ven más natural con ese tema. Este tema es un poco más artificial, ¿no? Es datos, no sé qué, que si máquinas, tal. Para mí es un poco difícil de explicar, ¿no? Yo comprendo que la gente... No, claro. A ver, es una cosa, aparte que te has especializado en esta temática y aparte te nota porque he tenido la oportunidad de hablar muchas veces contigo y tú has venido aquí como parte de la cortina de humo que eres. Y Sergio, ya que estamos, dice que has escrito un libro, pero ¿cuántos? Porque hay gente también que no te conoce aquí. ¿Cuántos libros tienes ya escritos, Sergio? ¿Me escuchas? ¿Hola? Pues estoy llegando... Sí, te escucho. Estoy llegando a las 400, o sea, me imagino que en breve pues tendré 400 libros ya publicados. 400 libros. 400 libros. Pronto. Tela, tiene. Vale, pues seguimos con el tema. Hombre, me costó muchas negociaciones con los de Amazon y tal, con el señor Bezos, que tuve que hacer muchos emails ahí a Seattle porque fue complicado, no fue fácil. Pero nos comprendimos y mira. Perfecto. Me alegro mucho que tengas la oportunidad de escribir libro y entregar pues lo que tú sabes que estudias, que investigas, tus trabajos y demás, porque realmente es importante. Sergio, sabemos que a través del proyecto Montauk y utilizando esta silla del proyecto Montauk, la silla Montauk le vamos a llamar, se abrieron portales dimensionales, podían hacer, vamos a decir, espionaje telequinésico, que podían saber lo que pensaba una persona y ubicar a una persona en un punto en concreto, manipular las mentes con las personas, pero esto lo hacían con gente que tenía habilidades, capacidades mentales. Lo que hacía la silla Montauk era amplificarlo como la película de Dr. X, como la película de X-Men, Dr. X, que se pone el casco para amplificar... Exacto. Pues fíjate, el cerebro, ¿no? Sí. Me aparece ahí y se conecta con todas las mentes del planeta, ¿no? Correcto. Pues sí, era algo así, realmente fue algo así. Por eso utilizaron miles de niños durante los años 80, porque digamos que este fue uno de los programas secretos del ejército de los Estados Unidos, de la Marina en concreto, y secuestraron miles de niños durante estos años. De hecho, incluso se supone que hay centenares de niños enterrados bajo el proyecto Montauk, en esa isla. O sea que fue una auténtica salvajada lo que hicieron, porque utilizaban, de hecho sabemos que los niños tienen una capacidad psíquica pura, tienen unos poderes mentales muy desarrollados de forma natural, no están intoxicados por la sociedad, ni por la cultura, ni educación, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, desaparecieron aproximadamente 25.000 niños. Perdona, pero voy a tener que nombrar a otra serie, Stranger Things, habla de Netflix. Sí. Habla justamente del proyecto Montauk, que fue eso, ¿no? Y también utilizaron homeless, vagabundos, gente que no tiene familia, y desaparecieron. De hecho, los cogían por la noche, los llevaban allí, los metían en la silla y los llevaban pues a planetas, por ejemplo, a Altair, y no regresaban. O, por ejemplo, muchos niños los llevaron al futuro, al año 6000 o 6800 o 6080. Hay una narración de una ciudad que es como una plaza y hay un caballo de oro. Sí. Esto es muy famoso porque es el emblema del proyecto Montauk. Sí. Y el pedestal del caballo de oro hay como una tecnología, pero hay unas palabras inscritas. Entonces llevaron muchos niños allí a través de los portales para que pudieran leer lo que había en el pedestal, pero no lo lograron. Entonces, el máximo nivel al que han llegado con el proyecto Montauk en el futuro es el año 6087, se supone. Yo creo que han logrado más. Entonces, ¿cuál es la importancia del proyecto Montauk? La importancia del proyecto Montauk reside en que realmente los viajes en el tiempo son oficiales, se realizan por todos los ejércitos del planeta, todos los gobiernos lo saben,
Sí. Y la clave para demostrar esto es que en el año 2017 de repente se descubrió las ondas gravitacionales. No sé si te acuerdas que hubo Lo recuerdo que el Nobel de Física de ese año, del 2017, fue para ellos. Y a través de un aparato enorme que se llama LIGO, que es una especie de recogedor de frecuencias del espacio, descubrieron ondas gravitacionales. Pero no dijeron nada más. ¿Qué significa esto? Significa que los propios científicos están diciendo que los viajes en el tiempo existen. Sí. Porque la teoría del campo unificado de Einstein, que fue en la que se basó el experimento de Filadelfia, Correcto. fue totalmente desacreditada por la ciencia oficial. ¿Por qué? Porque no se podía demostrar que existían las ondas gravitacionales. Claro. Entonces, en el año 2017, cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, todo el proyecto montado, todo el experimento de Filadelfia fue aprobado como algo real. Claro. Pero esto no lo dice nadie. Einstein ya lo sabía, lo de las ondas gravitacionales. Albert Einstein. Ya lo comentó, pero se ve que no le dio mucho bombo porque, claro, ya es una locura. El tema del experimento ya es una locura en sí, el pensarlo, ¿no? Sin embargo, se hizo. Pero cuando salió, como tú bien has dicho, en el 2017, sí, o 16, por ahí, sí, lo de las ondas gravitacionales. Sí, decían durante décadas que estaba loco. Sí. O sea, Einstein estaba loco. ¿Cómo puede ser eso posible si no existen las ondas gravitacionales? Y de repente, en el 2017, ¡pumba! 3 Nobeles de Física, les dan el Nobel de Física y el Príncipe de Asturias de ese año por descubrir las ondas gravitacionales. Pero claro, eso ha pasado así de tapadillo como... claro, ya está. Es que esto de las ondas lleva a muchísimas cosas y confirmaciones de muchísimas teorías. Desde viajes en el tiempo, para adelante, para atrás, desde viajar a otro plano, vamos a llamarlo astral, o otro plano, otro mundo, o otro universo dentro de tu propio universo. De ahí, exacto. Entonces, claro. Los multiversos. Los multiversos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y claro, hay que dejar... El universo antimateria. Por ejemplo. El universo de tiempo reverso. Hay muchísimos universos. Esto ahora mismo los amigos que están en el chat estarán diciendo, ¿de qué están hablando estos tíos? Pues es que llevamos mucho estudiado. Y entonces... ¿Qué se han tomado? Claro, entonces lo que Sergio y yo hablamos es que esto que se, con esto de las ondas gravitacionales...
Pues vamos a finalizar. Espero, televidentes, que te haya gustado la variedad de la temática, que lo hayas hecho disfrutando de tu espacio, tu tiempo, en tu programa. Y te espero entre el espacio-tiempo en 7 días, aquí en Televisión Local de Manises.